Quiero darle la bienvenida al señor Ramón Cota. Bienvenido. Es papá de nuestro hermano Enrique, suegro y abuelo de Yoisela. Sí, bienvenido. Gracias a Dios que está aquí. Gracias a Dios, hermano, por cada uno. Me encontré un escrito que dice: cruza una mirada con el acusado. Sabe que tiene en sus manos el destino de aquel hombre. El tribunal lleno de personas, semblantes que en su diversidad expresaban expectación, preocupación, y un tercer grupo de personas totalmente indiferente. El murmullo crecía a cada minuto, y el testigo que sale de un asiento y se dirige al estrado, cruza una mirada con el acusado. Sabe que tiene en sus manos el destino de aquel hombre. Ni un gesto, nada, y todos a la espera de su respuesta. Y el momento no tarda. El abogado le pregunta si estuvo el día tal, a determinada hora, con su cliente. Un sí o un no determina si queda o no en libertad. Daría sustento a la versión de implicado. Sería la coartada oportuna y perfecta. Y el silencio que lo invade todo en la fugacidad de un momento que se convierte en una eternidad. No lo conozco y no sé de qué me habla, dijo. Negarlo fue tanto como dictarle una sentencia. Desconocer largos años de amistad, secretos compartidos en la intimidad de una camaradería, pero llegado el momento, una aseveración contundente: no lo conozco. La justicia fue implacable. El testigo negó a su mejor amigo, echó por tierra la defensa, dejó sin piso cualquier argumento. Piense ahora que quizá el acusado hubiese sido usted, que estaría con la esperanza de que en un momento de crisis su amigo más cercano le brindara respaldo y testificara a su favor. Pero recibe una sorpresa desagradable. Aquel en quien confiaba públicamente le niega, lo desconoce. Esa misma sensación fue la que probablemente experimentó Jesús en el momento crucial de su juzgamiento, cuando Pedro, uno de sus discípulos más próximos, negó conocerlo. La historia podemos hallarla en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leerlo, hermanos. Lucas 22, versículos 54 al 62. Lucas 22, versículos 54 al 62. Lucas 22, versículos 54 al 62. Hagamos la lectura alternadamente, hermanos. Lucas 22, versos 54 al 62. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces luego el Señor dijo a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el verso 62, ¿qué dice, hermanos? Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, me llama la atención el versículo 54, la última parte. ¿Cómo dice la última parte?
Y Pedro le seguía de lejos. El título que le puse ahí fue Siguiendo a Jesús, pero de lejos. Siguiendo a Jesús, pero de lejos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Sí, seguía a Jesús, pero de lejos. Hay quienes no siguen a Jesús, sencillamente. Hay quienes no quieren nada con el Señor Jesucristo. Algunos de una manera abierta, de una manera deliberada, ellos dicen: no quiero nada. Otros coquetean, pero en realidad no quieren nada. Dicen sí, sí, pero por detrás dicen: ¿cómo no? No quieren nada. Algunos, dije de manera abierta, rechazan: no quiero nada, no quiero nada, no me hables. Recuerdo un hermano, el que predicó cuando yo recibí a Cristo. Me acuerdo que este hermano contaba que uno de sus amigos lo invita a tomar un café. Y dice: estábamos tomando un café cuando de repente me dice: ¿sabes qué? Te quiero hablar de algo que me acaba de pasar. Acabo de recibir a Cristo Jesús como mi Salvador y quiero decirte que Dios te ama. Y dice: yo me estaba tomando el café y me atraganté y le dije: ¿sabes qué? Que sea la última vez que me dices eso. Si quieres mi amistad, no me vuelvas a hablar de esas cosas. Me retiré, dice. Estábamos en un hotel. Me retiré. Cuando me meto al elevador, él metió la cabeza y dice: Dios te ama, y mientras yo viva te lo voy a estar recordando. Dios te ama. Al fin se convierte el hermano. Él fue el predicador, dije, cuando yo recibí a Cristo. Pero hermanos, hay quienes de manera abierta se dicen: no quiero nada, no quiero nada, no me hables. Es más, si quieres mi amistad, no me vuelvas a hablar. Hay quienes, hermanos, dicen sí, 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 pero no siguen a Jesús. Dije, hay quienes no siguen a Jesús, pero hay otros que sí hacen una profesión de fe, sí dicen que son cristianos, pero le hacen como le está haciendo el apóstol Pedro, siguiendo a Jesús, pero de lejos. Siguiendo a Jesús, pero de lejos. Gracias a Dios que hay otros que sí siguen a Jesús y de manera resuelta, que sí siguen a Jesús y cerca de Jesús, sí siguen a Jesús y están comprometidos con Jesús. Gracias a Dios que hay ese tipo de personas. De veras, hermano, ayer cuando el hermano Bonifacio me habla por teléfono y me dice: hermano Arturo, ¿tendrás una paga o un asadón? Y le digo: hermano, ¿para qué quieres eso? Pues anda en silla de ruedas. Hermano, es que vamos a ir a limpiar el terreno allá en Villa Juárez. Y le digo: hermano, solo me reí, ¿no? Anda consiguiendo esa herramienta para trabajar. Y aunque usted no lo cree, él barre el patio de su casa y en la silla de ruedas y hace muchas cosas en su silla de ruedas. Y no lo dudo, y haya andado con la pala allá también y quitando hierbas, sentado en su silla de ruedas. Gracias a Dios hay gente así, hermanos. Y me estaba acordando de aquella anciana que vivía por ahí casi enfrente, que era miembro de la iglesia, que en algún momento ella tuvo problemas, una caída, su cadera se le quebra, se le pone un clavo, una placa, no sé qué, y pues la quitamos de la lista de la SEM, porque pues ya estaba anciana y con el problema ese de la caída. Y un día me dice: hermano Arturo, por favor, no me quite de la lista de la SEM, no me quite, quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Hay gente, hermanos, que sigue a Jesús de cerquita, comprometida. Un pastor allá en Hermosillo dice: yo iba llegando al templo y de repente oí que alguien estaba golpeando. ¿Y quién será el que anda aquí? Dice: entro y estaba el hermano Lucio, ciego,
poniendo clavos a unas bancas, porque las bancas estaban todas desvencijadas. Ahí está el hermano poniéndole clavos. ¿Cómo le hacía? Pues él nomás tocaba allí, y donde tocaba ponía el clavo y ya estaba clavando. Y decía el hermano, el pastor, decía: hey, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Un hermano que no ve, arreglando las bancas en vez de los que sí ven. Hay quienes siguen a Jesús, pero de lejos. No quieren compromisos. Pedro, hermanos, dice esa última parte, y Pedro dice, le seguía de lejos. Y Pedro, ¿quién era Pedro, hermanos? Dice la Biblia que un día Jesús pasa por ahí por la playa, mira a dos hermanos, uno de ellos era Pedro, y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Fíjense esto, le siguieron. Dejaron todo, abandonaron todo. En algún momento de su vida ellos estuvieron dispuestos a dejar todo y siguieron a Jesús. Pero aquí leemos, después de 3 años, hermanos. ¿Cuántos tiene usted de cristiano? Después de 3 años, ahora le está siguiendo, pero de lejecitos. ¿Saben por qué le seguía de lejos? Porque no quería compromisos. Es que si se acercaba, iba a haber problemas. Es que si se le acercaba a Jesús, iba a tener que pagar el precio. Mejor de lejos. Un día un hombre, le pregunto si es cristiano, y me dice: yo soy cristiano. No, me dice: pastor, yo tengo tantos años en el evangelio. Y luego dice: pero nunca me he bautizado. Y le digo: pues si tiene tantos años en el evangelio, ¿por qué no se ha bautizado? No quiero compromisos. No quiero compromisos. Es como si, imagínense, como si un hombre le dijera a la mujer: ¿sabes qué? Pues si quiero que sea mi esposa, pero no quiero compromisos. Mira, me das, me haces comida, me planchas, me lavas, lo que yo quiera que hagas conmigo, lo haces, pero ¿sabes qué? Pero yo no quiero compromisos. Si quiero ser salvo. Si quiero que me contestes cuando tengo necesidad, pero no quiero compromisos. No quiero compromisos. Hermanos, allá afuera se escucha mucho eso de sin compromiso. Hasta ahí en el celular le aparece algo que dice que no pague durante un mes. No hay compromiso. Si no lo quiere, lo cancela, es todo. Y muchos se van con la finta, ¿verdad? Lo aceptan y se les olvida cancelarlo, y después le llega el cobro. Pero como es un compromiso, se usa mucho allá. Lo invitamos a la reunión sin compromiso. Úselo sin compromiso. Si no lo quiere, no lo compra. Sin compromiso. Y qué atractivo es eso, hermano, de poder gozar de algo sin compromiso. Soy salvo. Jesús dice que si creo en Él, soy salvo. Él es el camino para ir al Padre. Y la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado. Pues yo no quiero ser condenado, yo sí quiero la salvación, pero sin compromiso. Es como el hombre borracho que no da nada a su casa, pero sí quiere comer, ¿verdad? No quiere compromisos. Qué feo se oye eso, pero es verdad, hermanos. Es la realidad en muchos hogares. Dice: y Pedro le seguía de lejos. Puede ver este producto sin compromiso. Puede visitarnos sin compromiso. Estamos juntos sin compromiso. Así dicen las parejitas. Estamos juntos sin compromiso. En fin, lo que quiere decir es que no estamos obligados a nada. No hay compromisos. Y qué importantes son los compromisos. Esto, hermano, de
sin compromiso, ha entrado tristemente a la iglesia. Porque muchos somos cristianos sin compromisos. ¿Se acuerdan lo que preguntaron los discípulos cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Seré yo? ¿Será usted? Iba a decir irresponsable. No, pero no lo dije. Muchos cristianos somos sin compromisos. Vamos a la iglesia cuando queremos, leemos la Biblia cuando queremos, oramos cuando queremos y amamos a Dios cuando queremos. No hay muchas veces un compromiso real con Dios. Y muchas veces hacemos promesas y las mantenemos por un poco de tiempo y después nos olvidamos de ellas. Hay cristianos que se comprometen más con su trabajo que con Dios, que es el que les da el trabajo. Es increíble cómo a veces mantenemos nuestro compromiso con nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero con Dios no hay compromisos. Un cristiano comprometido, primero, hermanos, considera las necesidades que hay en su iglesia y no espera que le digan: por favor, ¿quieres hacer esto? No. El cristiano comprometido se da cuenta de lo que hace falta y él busca hacerlo. Ese es el cristiano comprometido. El cristiano que es comprometido, hermanos, no necesita que lo inviten al culto, ni que le anden hablando por teléfono: ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no viniste? El cristiano comprometido asiste sin que le estén invitando a asistir. Y no solo asiste él, sino que invita a otros que no asisten. Ese es el cristiano comprometido. Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué? No quería compromisos. No, porque iba a tener que pagar el precio si se acercaba a Jesús. Seguir a Jesús de cerca, hermanos, no es fácil. A veces es necesario dejar nuestro yo a un lado. Es que me hicieron esto. Es que ¿qué? El yo sale así como la víbora, ¿no? Mordiendo. Y por eso no se quiere comprometer con el Señor. Es que me hicieron esto. El cristiano comprometido, hermanos,